Buenas tardes, buenas noches en América Latina, en algunos de nuestros países. Estamos en una edición más de este curso que tiene el auspicio de la Secretaría de Cultura de México, del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini de Buenos Aires, de la Casa de las Américas, la legendaria institución cubana, y del Instituto para la Democracia Eloy Alfaro, con sede en México, IDEAL. El tema es realmente cautivante, pero a la vez de inmensa preocupación. El título es El internacionalismo frente al fascismo. Tenemos a lo largo de la historia, desde 1922, con el aparecimiento ya formal del gobierno fascista presidido por Benito Mussolini en Italia, una continuidad de eventos, de hechos, de sucesos y acontecimientos de carácter político, ideológico, social, económico y cultural que han influenciado profundamente en la naturaleza política de nuestros pueblos, y al hablar de nuestros pueblos hablamos del mundo, del universo entero. Desde aquella toma que se hiciera al Estado Libre de Fiume por parte del poeta y militar Gabriel D'Annunzio, se inició esta escalada fascista a nivel mundial, con la proyección de la ideología implantada por Giovanni Gentile, el filósofo del fascismo. Benito Mussolini llegó al poder en 1922 y, pese a su pasado socialista, empezó con su proyecto político basado en la simbología del haz de lectores etrusco antiguo, tal como lo hizo también el fascismo alemán, el nazismo, con la esvástica. Pero hay una preocupación gigante cuando hablamos de que esa proyección que se supone política terminó en 1945, sin embargo, continúa, acecha y también domina grandes territorios del mundo. Hay que diferenciar, indudablemente, el proyecto fascista como proyecto cultural de las dictaduras, que sin embargo han tenido el germen de la represión, que es, por supuesto, una de las expresiones del fascismo. En América Latina, quizá la más alta cuota que tuvimos de esas expresiones de perversidad fueron aquellas que en el Cono Sur se instalaron a raíz del proyecto colectivo transnacional llamado el Plan Cóndor. La Junta de Onganía en el 66 dio ciertos visos en Argentina, pero más tarde, con la Alianza Argentina Anticomunista presidida por López Rega y fundamentalmente con el golpe de Estado dirigido por Videla, 3 años antes por Pinochet, Banzer en Bolivia, la serie de dictadores brasileños, se instaló otro tipo de lectura para América Latina que había estado ausente, si se puede decir, de su historia política. La gran preocupación es que la modalidad cambia, se transforma y ha mutado hacia la participación de sectores que representan al fascismo, pero esta vez ya no vestidos de milicianos, de militares. El caso de, sí, un exmilitar como Jair Bolsonaro, que aplaudió durante su gestión como presidente constitucional de Brasil todas las ejecutorias y ejecuciones, valga así una redundancia singular, de la Junta Militar de Brasil, de Mauricio Macri y un núcleo que ocultaba aquello que llamaron algún día Somos Derechos y Humanos cuando el Mundial de Fútbol de 1978, para ocultar la tragedia que vivía el pueblo argentino con 30.000 desaparecidos. Los 4.000 asesinados se van a cumplir precisamente 50 años del golpe de Estado en Chile que derrocó al gobierno popular de Salvador Allende Gossens y de la Unidad Popular. Es tremendo pensar que se ejecutó al presidente Allende,
se masacró después de torturar al gran cantor y dramaturgo Víctor Jara, pero también las recientes investigaciones que determinan que el más grande poeta en cualquier idioma del siglo XX, Pablo Neruda, también fue inoculado con un veneno y por lo tanto asesinado por esa junta militar. Frente al fascismo surgieron, y ahí hablamos ya del internacionalismo, los grandes empeños, las grandes cruzadas de los demócratas del mundo. Y es importante recordar los comités antifascistas, décadas del 30 y 40, con figuras determinantes de la cultura como Romain Rolland, como Bernard Shaw, como Hermann Hesse, Heinrich Mann, Stefan Zweig, por citar algunos. Hoy toparemos el caso de Argentina y de América Latina. En Argentina, en 1976, por ejemplo, un gran poeta, Paco Urondo, fue asesinado, como lo había sido el gran periodista Rodolfo Walsh, como fue asesinada Alicia Eguren, una de las grandes dirigentes feministas y marxistas populares de la República Argentina. Antes de dar paso a la charla de esta tarde y noche, porque ya en Buenos Aires tenemos un poco más de las 20 horas, quisiéramos que ustedes, compañeras y compañeros, pongan atención a ciertas particularidades que debemos con disciplina observar a lo largo de esta charla. A la vez agradecer y felicitar tanta participación de tanto joven, de tanto estudiante, de tanto cuadro político que cada día nos sorprende más con su intencionalidad, su consagración, su vocación democrática, progresista y quizá un poco más revolucionaria. Así que para dar algunos datos necesarios de cómo vamos a establecer este código de conversación, de preguntas y respuestas, vamos a tener a nuestra hermana mexicana, Andrea Flores, para compartir con ustedes ciertas particularidades. Andreita, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias, Galo. Agradecerles mucho, como siempre, a nuestros coordinadores y nuestra coordinadora académica, Natalia Estopani y Jaime desde Casa de las Américas, a los equipos que nos acompañan para la realización del curso, y me sumo al agradecimiento de Galo por su constante participación y atención en estos 6 módulos que estaremos cumpliendo el día de hoy. Ya únicamente nos faltarían otros 3. Y bueno, únicamente para recordarles que al finalizar la charla de Juan Carlos Junio tendremos un bloque, iremos ahí calculando los tiempos, dependiendo de cómo se desarrollen, para sus preguntas, sus respuestas, comentarios, los cuales siempre estamos aquí al tanto, y estaré realizando la moderación. Entonces, sin más, darle la palabra a nuestro panelista, a nuestro conferencista del día de hoy, Juan Carlos Junio, si me ayudas ahí con una pequeña semblanza, Galo, y una vez que terminemos esta pequeña presentación, vamos ya con el compañero Juan Carlos Junio desde Buenos Aires, Argentina. Bueno, es un privilegio y un honor presentar a un queridísimo amigo, Juan Carlos Junio, diría queridísimo amigo y gran camarada en esta lucha por hacer de la República Argentina, de los pueblos de nuestra América, de América Latina, por tener una opción de una vida mejor. Creo que es tan válida la presencia de Juan Carlos porque el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini se levantó en momentos de profunda crisis en la República Argentina, guiado precisamente por el pensamiento de Floreal Gorini, quien decía además, con absoluta certeza, que hay muchos caminos hacia la utopía, pero que sin duda el más importante que debía recorrerse era el camino de la cultura. Juan Carlos Junio, profesor universitario, profesor de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras, también de la Universidad de Buenos Aires, director del Centro Cultural de la Cooperación, también director de su comité editorial. Es una figura profundamente representativa de, diría, la rebeldía intelectual de nuestros pueblos, de no acostumbrarse a seguir el camino habitual, de no ser un académico más que repite las mismas historias que nos han sido martilladas.
Juan Carlos Junio pertenece a esa maravillosa saga, diría yo, de quienes se oponen a los destinos manifiestos, de quienes se oponen al pensamiento único y de quienes se han opuesto a lo largo de su vida política, académica e intelectual, se ha opuesto siempre al fascismo. Así que, ¿quién mejor que él para brindarnos esta que es, Andreita, sexta charla, ¿no? Sexto módulo. Sexto módulo de este esfuerzo colectivo entre 4 instituciones que tenemos el privilegio de contar. Así que a mi querido camarada y amigo Juan Carlos Junio, bienvenido, un inmenso abrazo, buenas noches en Buenos Aires, un inmenso placer y gusto volver a verte, pronto será en persona un abrazo, pero queridos estudiantes, queridas compañeras, los dejamos con un intelectual de trascendencia en América Latina, nuestro querido Juan Carlos Junio. Bienvenido. Muchas gracias. Qué alegría, Galo, volvernos a cruzar, aunque sea a través de estas vías modernas, que no reemplazan seguramente el abrazo que nos vamos a dar prontamente. Como decía Galeano, nosotros somos partidarios del abrazo humano, pero mientras tanto este es un gran instrumento para comunicarnos. Así que, en fin, empezamos muy bien a partir de que me cruzo con vos después de unos años en esta lucha común por los ideales comunes que tenemos en el mundo y en nuestro continente. Te agradezco mucho la valoración, más que nada, de nuestro Centro Cultural de la Cooperación, y agradezco mucho también a esta idea tan fructífera de unir a estas organizaciones convocantes que vos mencionaste, no voy a reiterar, y desde allí entonces potenciar las posibilidades de desplegar esta actividad. Y bueno, también saludo y abrazo a quienes nos están escuchando, que bueno, son fundamentalmente militantes culturales, militantes políticos, investigadoras, investigadores, en fin, para tratar este tema tan crítico, por qué no decirlo, tan dramático, que es el crecimiento del fascismo en el mundo, que, bueno, que tiene una emergencia fundamental en los últimos 20 años, por qué no decir 10 años. Algunos se sienten un tanto sorprendidos, como desprevenidos, que no se justifica como quizá a principios del siglo pasado, cuando vos decías en el 22 la marcha sobre Roma, pero antes los grupos nacionalistas de ultraderecha que desplegaban acciones importantes, pero eran grupos bastante marginales del proyecto de la gran burguesía de la derecha, quien cometió el atentado contra el archiduque que fue el casus belli de la Primera Guerra Mundial. Era un grupo nacionalista, la mano negra, pero en definitiva, de lo que hoy llamaríamos el fascismo, pero en definitiva eran grupos bastante marginales. Luego de la experiencia dramática del siglo XX, creo que no podríamos pensar que esto es una cuestión inesperada. Voy a dejar planteada una cuestión alrededor de la consigna del internacionalismo contra el fascismo, para después hacer algunas consideraciones sobre precisamente las ultraderechas, ¿no? Pero lo cierto es que creo que en esta circunstancia histórica tenemos planteado que asistimos a una verdadera oleada de carácter internacional de la derecha, unida esta derecha en sus facetas y alianzas políticas y electorales a la ultraderecha, en una suerte de proceso de fundición entre una y otras corrientes tradicionales como expresiones de la derecha. Y frente a este accionar, el imperialismo norteamericano opera en esta circunstancia histórica como un gran articulador del proyecto de las derechas y las ultraderechas fascistas, no solo como inspirador, no solo como un gran demiurgo,
sino como operador y organizador de esas fuerzas políticas y de esas fuerzas, por qué no decirlo, culturales también. Por lo tanto, la peligrosidad de este accionar es muy visible, no hace falta demasiadas explicaciones y mucho menos a la luz de la historia, como decíamos, especialmente del siglo, de la experiencia del siglo pasado. Surge entonces, sin grandes consideraciones, la necesidad imperiosa y perentoria, insisto, y perentoria, de articular también desde el mundo popular y democrático una respuesta internacional. Esto es lo primero y fundamental, e insisto, es imperioso y perentorio, y para que tenga la potencia suficiente para enfrentar al monstruo fascista. Al fascismo, si hay algo que no se debe hacer es subestimarlo, especulando con que finalmente los pueblos van a rechazarlo por sus formas grotescas, por sus formas irracionales, y que la reserva democrática que existe lo terminará repeliendo. Eso es una idea falsa y peligrosa. Del fascismo no hay que defenderse. Al fascismo hay que enfrentarlo en todos los planos para derrotarlo a tiempo. Ya ocurrió, tomando la experiencia de aquellos años previos al advenimiento del nazismo en Alemania, aunque ya había triunfado el fascismo, como vos explicabas, en el 22, ya ocurrió, ya se desplegó esa idea que hasta llegó a tener carácter de doctrina, que era el apaciguamiento, cuya expresión más importante fue Neville Chamberlain, que era el primer ministro inglés, al cual luego se adscribió Daladier la burguesía francesa también, que tenían como táctica apaciguar el nazismo creciente vertiginosamente en Alemania. Está claro que toda esa política de apaciguamiento del periodo de entreguerra fue catastrófica y terminó como terminó a partir de que todos esos pronósticos de que tácticamente iban a parar a Hitler apaciguándolo, francamente está claro que fue desastroso. Esa política después terminó, esa política de concesiones terminó en el famoso Pacto de Múnich del 38. A pesar de que ya los nazis iban demostrando abiertamente en una actitud, yo diría, violenta, y yo diría de una enorme temeridad, esa es la palabra que tenía, era un rasgo del nazismo, que aparecía violando todos los acuerdos y pactos de Versalles, aparecía en una política de rearme, primero solapado y después abierto, en una política ostensible, expansiva, cada vez incorporada más el rasgo cultural antisemita, y no solo antisemita, sino excluyente de muchas otras minorías. Sin embargo, que decía terminó en el 38 con un pacto entre Mussolini, Hitler, Daladier y Chamberlain, o sea, entre Inglaterra, Francia, Alemania e Italia, en la que se le hace una serie de concesiones como consecuencia de esa doctrina para pararlo, también con la esperanza de que Hitler se vaya hacia el este, o sea, hacia la Unión Soviética, que era el verdadero enemigo de los países y las potencias capitalistas. También lo era de Hitler, solo que no actuó como ellos pensaban, de que no iba a ir para Occidente. Y finalmente el apaciguamiento, como decíamos, se derrumbó.
Hay que decir, en este punto, que creo que es interesante, que Churchill, un gran anticomunista, sin embargo, se oponía a esta política de apaciguamiento. Tenía claro, más claro que todos estos, a dónde iba a ir Hitler y que corría en peligro su propio país. Así que él se opuso a esta política. Incluso decía alguien algo interesante que tiene un valor como aprendizaje. Es como un cocodrilo, que alguien que alimenta al cocodrilo esperando que se coma a los otros y ya saciado su hambre, no tenga más hambre para atacarlos a uno mismo. O sea, esa política que ahora en algunos sectores viene como un revival, creo que hay que aprender de la historia que esas políticas son un fracaso. De lo que se trata es de que las fuerzas del humanismo, las fuerzas de la democracia, enfrenten decididamente a estos grupos fascistas, ¿no es cierto? Los progresismos tienen que ser inclusive, tienen que tener una política firme y muy determinada. En Europa, en la Europa actual, una vez más, el fascismo los presiona, los empuja desplazándolos a empujones con toda brutalidad. Y con todo lo que haga falta, incluso desplaza a la clásica derecha liberal, a las autodenominadas centroderechas, porque no les gusta asumir ese carácter y esa denominación de derecha, reniegan de su condición derechista, e inclusive, como decíamos, empujan a los progresismos que dejaron de serlo, que perdieron inclusive su carácter reformista, lo cual ya es mucho decir, al subordinarse en términos económicos y luego inevitablemente en términos culturales a los sectores capitalistas más concentrados de los mercados con todo su poder real, a las corporaciones económicas financieras, a sus partidos políticos que abandonaron también sus identidades, sus contenidos históricos, liberales, socialcristianos, socialdemócratas, y unidos a los medios de comunicación, que hay que decir que los medios de comunicación ya no son los que difunden valores y tácticas del poder, sino que en realidad son el poder, son parte del poder, se han amalgamado con el poder. En nuestra América pasaron de sostener a grupos minoritarios de ultraderecha y a dictaduras abiertas, sin apoyos populares explícitos, esa dictadura, ni de los partidos políticos, aunque sí con consensos pasivos y silenciosos. Lo cierto es que pasaron de esas dictaduras a la incentivación y estructuración de fuerzas y partidos de derecha, con importantes bases electorales capaces de disputar e inclusive de triunfar en ese escenario de disputa política, inclusive en los planos electorales. Y ojo, que cada vez se van enlazando más con los europeos y coordinando y potenciando ese accionar con las internacionales democráticas y por la libertad, esos remedos de grupos de ultraderecha que siempre gustan de utilizar la palabra democrática y la palabra libertad, que obviamente son financiados por diversas agencias del imperialismo. Y atención con estas internacionales, que también pueden aparecer grotescas y por sus personajes y por sus consignas ultramontanas, pero que en realidad son peligrosas. Esencialmente, quiero insistir en este punto, porque están ensambladas por poderes económicos y agencias de inteligencia de Estados Unidos y de otras agencias de inteligencia. Y nunca pierden de vista cualquier emergencia popular en nuestra América para atacar. Y jamás olvidan
que deben sostener su ataque y su agresión a la Cuba socialista de Fidel y el Che para agredirla en todos sus formatos posibles. Tienen claro el peligro que implica su ejemplo, sostienen sus bloqueos y agresiones a pesar del fracaso de esas políticas criminales, de los atentados, etc. Otro aspecto que creo que debemos considerar en estas variantes neofascistas de la nueva ultraderecha, como en el siglo XX, también unifican la crítica a las democracias liberales, por entonces lo llamaban la partidocracia, junto a las propuestas populares de izquierda en sus diversas creaciones en cada uno de nuestros países. En el siglo pasado se centraban fundamentalmente en comunistas y socialistas, claro que en realidad su prioridad siempre fue contra todas variantes revolucionarias. Acordémonos del ataque y el asesinato en el 19 de Rosa Luxemburgo y de Karl Liebknecht en Alemania, ¿no es cierto? O sea, ese era el centro de su visión política hacia dónde atacar. Bien, los mataron físicamente, pero ambos, muy particularmente Rosa, siguió viva como símbolo de la lucha popular luego de un siglo, y además sigue viva por sus enormes aportes teóricos desde el punto de vista marxista. Así es que el fascismo y el nazismo, y lo hace también la ultraderecha moderna, que cumple, además de su rol propio en cuanto a su propio desarrollo y crecimiento, pero cumple otro rol complementario de carácter ideológico, que es arrastrar a la derecha más clásica, liberal, a sus estrategias, particularmente arrastrarlas en términos culturales y simbólicos, inficionando a sus núcleos sociales e ideológicos con sus consignas primitivistas de odio y de violencia. Todo bastante parecido a los años previos al triunfo del nazismo. Si recordamos su forma de actuar, por ejemplo, del 24, 25, 26 al 33 del siglo pasado, veremos las similitudes del huevo de la serpiente. Gran audacia y temeridad, definición clarísima de un enemigo, ganar la calle, otro gran aprendizaje para los movimientos populares nuestros, que debemos nosotros siempre ser los principales protagonistas en las calles, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades. Arrastrar a los jóvenes, a la juventud y fabricar, y son grandes fabricantes de desesperanzas, y creación y construcción de una fuerza política electoral, porque la irracionalidad del discurso de Hitler, de Goebbels, de Goering, de todos ellos, no quiere decir que no tenían claro la necesidad de instrumentar una fuerza política de masas. De forma tal que todo eso lo relatamos para que sirva de experiencia, más allá de que no se trata de que la historia se repita. Ya veremos este tema de la no repetición automática de todo esto. Lo cierto es que cabe preguntarse si la derecha alemana tenía en los inicios de la década del 20 al nazismo como proyecto político para ejercer su dominio. Y creo que tendríamos que decir que no era el nazismo su proyecto político, sino las derechas más tradicionales de los partidos tradicionales o emergentes luego de Versalles, como el Partido Liberal, como el Centrum Católico, siempre presionando a la socialdemocracia y al socialcristianismo. De allí que la gran amenaza a tener en cuenta es que las clases dominantes, la derecha, cuando se agudiza la confrontación de clase precisamente con los sectores populares, sus partidos y sus culturas no pueden frenar el ascenso de las luchas y de las derechas y avisoran el peligro del comunismo, que hoy ya, además del comunismo, son las izquierdas en términos más generales, o los populismos, como ellos ahora definen, o inclusive los reformismos,
entonces no trepidan esas derechas en abrirle paso a la ultraderecha. Solo tienen que taparse un poco la nariz y en algunos casos tampoco les interesa hacerlos. Se olvidan entonces del discurso liberal democrático, desnudando su condición esencial de que en realidad no son democráticos consecuentes, sino demócratas circunstanciales, mientras no sientan en peligro su dominio económico, financiero y cultural. En realidad son una deformación del sentido fundacional del término democrático que viene de Grecia y que en la fase moderna de la Revolución Francesa. Son, como suele decirse, en realidad son democratistas. Y aquí entonces una digresión imprescindible. No existe en el capitalismo la democracia como concepto general, como un concepto generalista. Y si bien hay que asumir la democracia como una conquista de los pueblos, no como una donación de la burguesía y las derechas, y que su existencia posibilita y facilita el despliegue de la lucha de clases, de las luchas sociales, culturales y civilizatorias, en realidad la democracia siempre está cruzada, está condicionada por la acción y los intereses de los núcleos dominantes. No es ahistórica la democracia, por el contrario, siempre está subordinada a las circunstancias de las disputas sociales, políticas y culturales. O sea que la derecha como expresión de clase, de la clase que representa, no puede ser democrática por definición, por su naturaleza. La degradación política, en términos yo diría axiomáticos incluso, la degradación política de la democracia es directamente proporcional al crecimiento de las luchas populares por sus derechos sociales y culturales. Ahora bien, el despliegue de estas neo-ultraderechas también hay que decir que se dan en un marco internacional de crisis civilizatoria, orgánica del capitalismo, que degenera en estas variantes, en estas metástasis del imperialismo en decadencia, incluyendo formas políticas económicas de viejos y nuevos colonialismos o neocolonialismos. E insisto en imperialismo y no en imperio, como suelen referirse algunos, para restarle a la expresión cierta connotación leninista. El imperio es una categoría que expresa otros estadios históricos, particularmente de historia antigua y de formaciones económicas esclavistas. Nosotros vivimos en una fase imperialista. Se abre entonces un verdadero reto histórico a las fuerzas democráticas, populares, de izquierda, revolucionarias, por sostener la crítica frente al fracaso ostensible de las propuestas capitalistas, pero a la vez transformarse en alternativas para los pueblos frente al avance de este fascismo. El panorama evidentemente es peligroso por el carácter de siempre terrorista, violento e irracionalismo del imperialismo y por su desesperación por mantener su poder y su hegemonía cueste lo que cueste. Ya lo hicieron en las dos guerras del siglo XX. Decíamos entonces, el panorama es tan desafiante, tan peligroso como desafiante, en el cual nuestra América es una de las más trascendentes alternativas políticas y culturales para la humanidad. ¿Por qué hablo de América como continente de la esperanza? No se trata de algún significante romántico autoafirmativo, sino de los acontecimientos políticos de lo que algunos dan en llamar esta segunda oleada, que es la que nos genera la idea de esta afirmación de que América es la esperanza para enfrentar al fascismo. Lo voy solamente a mencionar porque no tiene sentido ni es lo nuestro. América. Argentina y México tienen gobiernos democráticos y populares. Honduras es gobernada por Xiomara, una mujer de izquierda.
estamos frente a una hipótesis de democratización de dos fuerzas progresistas en Guatemala. Venezuela se sostiene, la Venezuela chavista, a pesar de todos los bloqueos y agresiones. Triunfo popular en Chile contra las variantes de derecha y de ultraderecha. Se sostiene el MAS en Bolivia. Inclusive en Perú, luego, a pesar del putsch y de la emergencia de esta presidenta títere represiva, en Perú también hay un fenómeno que está totalmente abierto por las luchas populares. Vamos a triunfar en Ecuador. Triunfamos en Brasil, más allá de el 49% de Bolsonaro, pero lo cierto es que Brasil, el gran país del continente, está presidido y despliega una política nuestro compañero Lula. Triunfamos en Colombia, ahí está la emergencia de Petro y de Francia Márquez, también otra experiencia notable. Y ni que hablar del sostenimiento de Cuba socialista, de la Cuba revolucionaria, de la Cuba de Fidel y el Che. Cabe preguntarse entonces, ¿acaso el poder inconmensurable de las derechas y sus autodenominados invencibles medios de comunicación pierden las elecciones graciosamente? Francamente, está claro que eso no es así. Va contra la naturaleza de la disputa de los gobiernos y el poder. Por el contrario, utilizan todo para triunfar y legitimarse por vía del sufragio. Y no lo logran. En gran parte, en su gran mayoría de los países, son derrotados. Claro que después acosan a los gobiernos populares desde su poder real, económico, desde colonizar al poder judicial, desde los medios, desde los partidos políticos subordinados. Sería infantil pensar que porque sufrieron una derrota electoral iban a capitular desde el poder real. Pero lo cierto es que vienen sufriendo grandes derrotas en nuestro continente. Este fenómeno notable, entonces, es lo que nos hace pensar en que América es un continente de la esperanza, no en un sentido literario, sino precisamente político. Veremos entonces si ellos pueden afirmar algún remedio grotesco de democracia o directamente de autoritarismos represivos dirigidos por aventureros criminales, como en su momento lo hicieron en Bolivia los fascistas de la Media Luna, con su presidenta Fantoche, o ahora, como decíamos, con la peruana Dina Boluarte, o como lo hicieron con Bolsonaro, o con traidores como el ecuatoriano Moreno. En fin, diversas variantes con sus máscaras siniestras que los medios tratan de embellecer. Una aclaración pertinente. Los ejemplos históricos del nazifascismo del siglo XX son pertinentes, ya que existen raíces de clase ideológicas comunes. Sin embargo, coincidimos en que se trata de fenómenos de época distintas y no deben ser interpretados mediante interpolaciones históricas automáticas que nos llevarían a importantes errores políticos. La existencia de núcleos y corrientes fascistas, aunque están saliendo de su estado larvado de las últimas décadas, no son suficientes para caracterizar a un régimen o un Estado como fascista. Aquellos del siglo pasado eran nacionalistas y estatistas, represores del movimiento obrero, sí. Proyectaron a sus movimientos nacionales a franjas de la clase media y también de los obreros y trabajadores, con un líder carismático implacable con sus enemigos. Pero ojo, su estatismo estuvo asociado a los grandes capitalistas de monopolios internacionalizados y cada vez más orientados a una economía de guerra. Esos monopolios
internacionales financiaron a Hitler para frenar el fantasma del comunismo. Allí estuvieron Krupp, Thyssen, ahora unidos en una única empresa, Farben, Siemens, Bayer, Volkswagen, además de pronazis de otros países que lo financiaron, como Henry Ford, que era un admirador de Hitler, amigo y premiado, la Kodak, la IBM, en fin, como algunos dicen de estos capitalistas, muchos de ellos no eran nazis convencidos, pero eran capitalistas convencidos y decidieron apoyar al nazismo. En cambio, y aquí entonces creo que es donde tenemos que detenernos y establecer la diferencia, las actuales capitalistas del siglo XXI, sometidos a la globalización thatcheriana, son antiestado, enemigos de la inversión pública, enemigos de lo que ellos denominan el gasto social, salud, educación, transporte, etc. Exaltan el ajuste fiscal, son partidarios de las privatizaciones de los bienes acumulados del Estado, de las empresas públicas a favor de los conglomerados locales y extranjeros, son partidarios de desregulaciones contra reformas laborales jubilatorias y, por encima de todo, en este momento, de la entrega de los recursos naturales de nuestro continente particularmente. Esto último, quizás, entre las características de estas derechas actuales, es lo más determinante, lo más estratégico y lo más decisivo y lo que más le interesa al imperialismo en sus disputas internacionales. Claro que todo esto está sazonado con el clásico anticomunismo y ahora, más recientemente, con el también cerril antipopulismo, que por ejemplo en mi país es el antiperonismo, que también es cerril, es visceral, con una conducta de desprecio de clase, siempre con su cipallismo respecto a Estados Unidos, y ahora incorporan a aquel viejo antisemitismo otras exclusiones racistas y xenófobas, como la misoginia, la homofobia, todo lo que sea la antiinmigración, inclusive antiverdes, antiecologistas, y el primitivo y racionalismo cultural. Cierto es que estos racismos no los inventaron los thatcheristas del siglo XXI, ni tampoco los nazifascistas del siglo XX, ya que el racismo, por ejemplo, en nuestra América hunde sus raíces desde la propia denominada conquista y el genocidio de nuestros pueblos originarios. Todo eso implicaba, por supuesto, concepciones racistas, y quizás su expresión más monstruosa fue el Tribunal de la Inquisición. O sea que estas historias de los racismos del siglo XX y del siglo XXI en realidad tienen en nuestra América connotaciones que ya vienen desde el colonialismo. Consecuentemente, yo diría que la integración y sus políticas internacionales de estos ultraderechistas del siglo XXI difieren de los del siglo XX. Por entonces, tenían contradicciones entre ellos insalvables de los países con sus respectivas oligarquías capitalistas que les impedían tener estrategias universales planeadas racionalmente. Tanto es así que el nazifascismo del eje, Alemania, Italia y Japón, finalmente entraron en guerra con los otros países capitalistas, como Estados Unidos, Inglaterra y Francia. No pudieron articular una política única planetaria. Tuvieron incluso que ir a la guerra entre sí, más allá de que por entonces su obsesión política principal siempre fue destruir la revolución obrera de los bolcheviques de la Unión Soviética. No había un articulador internacional desde su hegemonía planetaria que pueda articular una estrategia generando organismos de apoyo económico, modelando la diplomacia internacional,
estableciendo bases militares en todo el planeta y desplegando una acción cultural para modelar las conciencias de todo el mundo de consumo con ese plan mundial. Quiero recordar al fundador de nuestro centro cultural, a Florial Gorini, que siempre traía un ejemplo interesante en esto de modelar a la opinión pública y el rol de la cultura. Él recordaba aquello de Zbigniew Brzezinski, un gran intelectual del imperialismo, quien denomina que quien domina la cultura, decía, ese es el que debemos considerar como el gran hegemón. ¿Qué música se escucha y canta? ¿Qué cine es el más visto? ¿Qué idioma se habla? Las remeras, ¿qué símbolos y leyendas utilizan? ¿Qué libros y revistas son las más leídas? ¿Qué televisión? Inclusive ahora hago una digresión yo. Nuestras niñas, niños y adolescentes admiran a los mismos superhéroes, guerreristas, violentos, irracionales e invencibles. Inclusive ahora está este tema de Messi, o sea, van por el fútbol como valor cultural en su plan de dominio. Entonces, ese es quien tiene la hegemonía, decía Brzezinski, el que domina la cultura, o sea, nosotros, los norteamericanos. Eso determina, no Japón ni Europa. Cuando él lo decía, Japón era una gran potencia. Bueno, nosotros sabemos que ahora en términos actuales ya está China, en fin, todo eso está disputado y cuestionado, pero por entonces Brzezinski todavía estaban en esa fase de dominio total y absoluta. Resulta evidente entonces que tenemos que diseñar y potenciar una estrategia internacional para enfrentar y derrotar a estas nuevas formas de la derecha asociada a la ultraderecha inspirada en los viejos nazifascismos. Cierto es que en primer lugar quizás deban planearnos nuestros propios gobiernos populares, ya que cierto es también que eso no implica a los gobiernos populares que tengan el poder real. Acá alguna vez Cristina últimamente dijo, Cristina Kirchner, bueno, nunca me creí que yo tenía el poder real. Teníamos nosotros el 25% y el poder real el 75%. Podríamos aceptar que eso es fluctuante y todo lo que va en términos aritméticos podría ser discutible. Pero lo cierto es que ellos conservan el poder real, pero en muchos países nosotros tenemos el gobierno. Podemos, y entonces, sin embargo, además de lo que hagan los gobiernos populares, aportar con mucha determinación desde los partidos políticos, superando nuestros partidos, nuestras dificultades y crisis, desde los ámbitos culturales, desde los sindicatos, desde las organizaciones sociales, religiosas, las universitarias. Desde la cultura nos pueden derrotar. Es más, tendríamos que asumir que en realidad desde la cultura nos vienen ganando en los términos de Brzezinski. Pero también es cierto que desde la cultura nosotros podemos herirlos, podemos debilitarlos y fortalecernos. El mundo del arte, el mundo de las ciencias sociales, o sea, de la cultura, la intelectualidad, debe ser para nosotros un bastión en esta lucha internacional contra el fascismo internacional. Y en nuestra América existe una fenomenal reserva, hija de nuestra historia heroica, desde la fundación de nuestras patrias americanas, desde aquel Ayacucho que aglutinando a todo el continente derrotó al colonialismo luego de tres siglos de dominio, de esclavitud, de desestructuración cultural y de genocidio de nuestros pueblos originarios. Que empalmaría luego con las luchas heroicas de Centroamérica, desde la Haití del Louverture a la independencia de Cuba y la gran bisagra revolucionaria entre un siglo y otro que fue José Martí,
Desde la cultura, entonces, nosotros podemos enfrentarlos, desde la cultura podemos ser Perseo, apoderándonos del rostro y la mirada de Medusa para enfrentar al poderío capitalista. ¿Por qué? Porque pensar y accionar desde la cultura es pensar y accionar desde una de las mayores fuerzas capaces de ponerle límite a los poderosos. El imperialismo hace de ella un instrumento de opresión y dominación. Nosotros, sin embargo, podemos liberar desde ella misma una enorme potencia revolucionaria y humanizadora. Ellos, desde la cultura y sus medios de comunicación, modelan las conciencias, arman sus consensos, entre comillas, basados fundamentalmente en el miedo, en el disciplinamiento, para que los seres humanos se individualicen, se encierren sobre sí mismos, rompan sus lazos sociales y se instaure el conformismo y la desesperanza, con su gran corolario de época, la negación de todo lo que implique participación política y fundamentalmente lucha política. La otra cuestión conceptual que intentan instaurar es una muralla entre la cultura, el arte, las ciencias sociales con la política. Suelen decir, sean filósofos, historiadores, poetas, teatristas, economistas o bailarines, pero no se entrometan en la política. Déjenlo para nosotros, que ante esa pudridumbre tenemos el olfato entrenado para lo nauseabundo. O sea, nada de que la cultura se relacione con la política. Y particularmente quiero insistir con la lucha política. Una cosa es la categoría política como tal, que ya de por sí tiene un gran valor, y el debate teórico entre nosotros y para confrontar en el plano de la teoría, pero además la intelectualidad debe incorporarse a la lucha política para tomar a la cultura como precisamente una herramienta para enfrentar al fascismo. Cierto es que seguramente deberemos desterrar sectarismos, dogmatismos y hegemonismos e imaginar grandes acciones comunes que confronten y se organicen contra la ultraderecha. Atilio, yo puse Atilio en mi papel, pero estamos hablando de Atilio Borón, que integra con nosotros el Centro Cultural de la Cooperación, pero bueno, ya es un compañero y un camarada de toda América, y más allá de América, quizás influido por aquello de trinchera de ideas, elaboró frente a este avance de la ultraderecha, retomó el no pasarán, insisto, quizás influido por aquello de las trincheras de ideas martiano. También ya en el 93 Fidel, citando al apóstol, decía: ser culto es el único modo de ser libres. Lo cierto es que hay que ganar las mentes y los corazones de los pueblos, porque toda lucha política es una lucha de culturas, en plural. Quiero mencionar, para mostrar una vez más el peligro de esta irracionalidad de los fascismos modernos, un acontecimiento de estos últimos días de España, Madrid, en un municipio de Madrid, Valdemarillo. Saben que en ese municipio acaban de prohibir a Virginia Woolf y a Lope de Vega. Más parecido al nazismo, difícil. ¿Por qué prohibieron a Virginia Woolf? Vaya uno a saber, porque será en el teatro del municipio. Será porque por su vanguardia, su vanguardismo influido por Joyce, Shakespeare o Proust. Será por su feminismo, también vanguardista por entonces. Será por sus definiciones propias de carácter sexual. Será por su ateísmo o por todo junto. Pero también prohibieron a Lope de Vega. Entonces está claro que es imprescindible
que articulemos una respuesta internacional, no solo en un gran evento de la cultura contra la ultraderecha democrática, sino quizás también en ámbitos más específicos, eventos internacionales sindicalistas, feministas, artistas, de ecología, juventudes, pero en definitiva articular internacionalmente a todas las fuerzas anti-ultraderechistas y antifascistas. No hago más que tomar un ejemplo de aquella época del nazismo, de aquel famoso Congreso Internacional de Escritores en Defensa de la Cultura que se hizo en París, en el Palacio de las Mutualidades, en 1935, con 230 delegados de 38 países. Bien, allí se elaboró una plataforma para la creación de una asociación internacional y un comité de 12 escritores importantes. Fíjense, del Valle Inclán, que ya era un anciano, Thomas Mann, Máximo Gorki, Bernard Shaw, Aldous Huxley, Sinclair Lewis. Existía una organización, una asociación de escritores y artistas revolucionarios que se integró al Congreso Internacional de Escritores en Defensa de la Cultura. Una cosa positiva, porque en otros planos la izquierda alemana, por ejemplo, los comunistas y los socialistas no se unieron en un error fatal y dramático, y cuando lo quisieron hacer ya era tarde. Por lo tanto, tenemos imprescindiblemente que articularnos en todos los planos. En este caso, estoy hablando del plano internacional. A ese congreso los franceses fueron Malraux, André Gide, Jean Bloch, Henri Barbusse, Luis Aragón. Después se hizo prontamente otro congreso en España, el que me interesó registrar la delegación cubana a ese congreso. Marinello, Guillén, Alejo Carpenter, y todo eso no fue fácil. Todo eso fue dificilísimo porque también por entonces había contradicciones, diferencias y hasta, como hablamos del plano de la cultura, estética, ya no solo políticas e ideológicas, entre, bueno, en fin, surrealistas, dadaístas, etcétera, etcétera. Por América, hasta donde tengo registrado, a ese Congreso de París fue González Tuñón y Pablo Neruda. Lo cierto es que, para terminar, quiero recoger aquello de que, bien, las derechas tienen como misión histórica reproducir el pasado, conservarlo, para lo cual solo actualizan sus narrativas para conservar el capitalismo. En cambio, los pueblos tienen que construir políticas e ideologías inventando el futuro. O sea, que como siempre tenemos que ir hacia las utopías, inventar el futuro. No tenemos que transitar la experiencia europea de mediados del siglo XX, que para derrotar al fascismo, al nazifascismo, hubo que transitar la Segunda Guerra Mundial con sus 60 millones de muertos. Creo que si somos capaces de aceptar este fenomenal desafío de articular a todas las fuerzas democráticas, progresistas, de izquierda, populistas, populares, y muy particularmente en nuestra América, seguramente podremos entonces detenerlos. Muchísimas gracias. Por esta magistral charla de Juan Carlos. Ya sabíamos lo que se venía y por eso estábamos tan atentos a escucharlo con devoción. Y tú nombrabas a Lope de Vega, quizá les asustó su amor por Dafne, a la que le decía hermosa y loca. O Virginia Woolf y su amorío con Vita Sackville West, quizá eso los asusta. Pero también mencionaste algo que me parece muy importante y es la esperanza. Y casi al cerrar tu conferencia hablaste de Raúl González Tuñón. Y el gran poeta argentino decía algo que quizá lo vivimos desde lo simbólico con profunda expectativa y profundo amor.
Él decía, regresará la durmiente del bosque, nuestra novia perdida, la esperanza. Sin duda alguna, González Tuñón, ya citaste a muchos de los que participaron en las brigadas internacionales, demostración plena del ejercicio de mujeres y hombres de cultura contra el fascismo franquista, por ejemplo, contra la muerte y el asesinato vil de Federico García Lorca, de la prisión y muerte de Miguel Hernández, de tantas víctimas ilustres. Y teníamos entonces, como bien lo mencionas, en la ciencia y en el arte a las dos cabezas de serie, si podríamos decir, cuando hablabas del fútbol. De un lado Albert Einstein y de otro lado Charles Chaplin, ambos protagonistas de la lucha antifascista. Creemos que ha sido tan necesaria esta charla porque nos ubica en tiempo real. Son en realidad, como citaste, desde la marcha hacia Roma, 101 años, pero ahí observamos Orbán Víctor en Hungría, las antiguas plazas donde la izquierda francesa tenía su gran caudal de votación, hoy pertenecen en realidad a la derecha y ultraderecha. La Vox del pueblo es la Vox de Dios, ¿no? Ahora se lo reivindica desde el fascismo como una palabra que articula, como bien lo dijiste, con esa derecha que parece temerosa, que parece tímida de proclamarse como tal. Y tenemos entonces necesariamente que dar paso a estas reflexiones, a esta unidad realmente combativa desde el pensamiento, ya pensar y no arrodillarse es bastante en este camino frente al imperialismo. Y también te agradezco en lo particular por hacer algo que yo suelo hacer. Yo a Moreno nunca le digo el nombre de pila porque no se lo merece. Perfecto. Sufro mucho. Discúlpame que me sobreponga, sufro de decir que era Lenin, porque es una malversación de la figura histórica de Lenin. Entonces lo menciono como Moreno a secas. Así efectivamente es una usurpación. Damos paso, Andreita, a las preguntas y todas las sugerencias que tenemos presentes. Sí, tenemos aquí muchas preguntas, Juan Carlos. Nuevamente agradecerte y compartirte los agradecimientos que nos envían a través del chat y las redes de este curso. Si te parece bien, vamos con 2 bloques de preguntas y respuestas, cada uno de 3 preguntas. Y yo quiero atreverme a inaugurar este primer bloque con una duda que me surge mientras te escucho en esta profunda y necesaria exposición que nos compartes el día de hoy. Y es que un poco pensando en toda esta travesía de cómo vamos enfrentando los fascismos y hoy escuchando esta forma que existe a través del internacionalismo, me surge esta consigna del comandante Fidel Castro de cómo él dice, bueno, ser internacionalista es saldar nuestra propia deuda con la humanidad. Y mientras te escucho, la duda es, así como vemos que se va innovando, que se va actualizando el imperialismo, su faceta fascista, hoy en nuestros países el neoconservadurismo, cómo también comprender el día de hoy el internacionalismo, con estas nuevas formas de interconexión, con las redes sociales, con estos canales en los que, por ejemplo, Ideal se organiza, se propone como un espacio para debatir, para formarnos. Ahora que te escucho citar a Tilio Borón, una novedad en este último curso de Ideal es las personas, las intelectuales con las que contamos para crear los materiales de este curso, ¿no? Lo cual ha sido un ejercicio fascinante, muy interesante, que esperamos todos y todas estén aprovechando. El módulo, el cuadernillo en PDF, que está en su aula virtual del módulo 6, lo escribió Atilio Borón. Entonces, bueno, eso es algo bastante nuevo y bastante provechoso que tenemos en este curso el día de hoy, del cual forma parte el Centro Cultural para la Cooperación. Esa sería una duda que hago yo personalmente, y las siguientes 2 me parece que se acompañan muy bien. La primera la hace Víctor Argotti, compañero ecuatoriano, nos dice, importante reflexión, el fascismo no se cae solo, es necesario combatirlo. La pregunta sería, ¿cómo evidenciarlo fuera de toda duda y sin quedar como anacrónicos? Y se acompaña de una segunda pregunta de Jorge Guapaya desde Perú, que pregunta, ¿cómo definir actualmente al fascismo? ¿Cuáles son sus expresiones principales?
cuáles son sus intereses particulares. Y él también nos hace una pregunta que se vuelve relevante en cada uno de los módulos y es, ¿qué tan necesaria es la alianza con los sectores del centro político o inclusive una derecha moderada? Bueno, estoy anotando bien. Efectivamente, como vos decías, compañera, acá Galo en la Argentina nosotros trabajamos con lo de camarada y compañero y compañera, ¿no es cierto? Recogiendo, en fin, las diversas culturas políticas y tradiciones de nuestro país. Vos decías que el imperialismo, bueno, se renueva. En realidad yo creo que sostiene elementos antiguos de los que no se puede desprender de carácter anacrónico, y que, bueno, incluso provienen de elementos fascistas del siglo pasado, porque ellos también abrevan en una historia, y estos núcleos de ultraderecha abrevan en esa historia del nazismo, del fascismo del siglo XX, y entonces toman símbolos, discursos, ejemplos, etcétera, etcétera. Pero está claro que desde el dominio de la cultura ejercen entonces ese dominio que yo mencionaba, que decía Ceszynski. Nosotros tenemos que ser capaces, nos ha costado mucho en la primera oleada de América Latina, por ejemplo, desplegar proyectos de gran envergadura de todo tipo para enfrentar a esta oleada de ultraderecha. Algunos son de carácter económico, porque es un modo de consolidar un proyecto estratégico firme y de futuro americanistas, como todo el ideario aquel de Chávez, ¿no? De crear el banco de América Latina, de crear medios de transporte de América Latina, de crear empresas de energía y petroleras del conjunto de los países. En ese sentido, creo que nos lo debemos, y en la medida que vayamos afirmando triunfos electorales, creo que esa experiencia de cierta imposibilidad de materializar esos proyectos comunes, estimo, intuyo y deseo, creo que resulta imprescindible que se pueda avanzar, porque eso es avanzar en esta fase histórica en un proyecto liberador del continente, liberador en términos de ir logrando una soberanía económica continental. Más allá, y además de que tenemos que avanzar en proyectos de carácter cultural, que es en lo que insisto, que nosotros frente a este avance del fascismo, de la ultraderecha, tenemos que tratar de concretar en forma perentoria, rápida. No podemos hacer algunos programas para dentro de 1 o 2 años, sino tenemos que ser capaces de avanzar. Y en todo lo que tiene que ver con redes y con todos los mecanismos modernos de comunicación, que desde donde ellos también, yo diría, tienen la hegemonía y actúan sobre la conciencia de los pueblos, mucho sobre la juventud, nosotros también tenemos que ser capaces de articular proyectos propios, proyectos autónomos y, ¿por qué no?, proyectos también de carácter internacional, fundamentalmente de carácter americanista, entre todos o entre partes del todo, pero francamente creo que resulta imprescindible avanzar con mucha audacia. Tenemos inteligencia y cultura y cuadros y recursos humanos como para poder hacerlo. Acerca de los materiales de este curso yo ya mencionaba todo el tema de la disputa teórica, más allá de las polémicas propias, que en definitiva también nos enriquecen. Es imprescindible seguir afirmándonos y desplegando y aceptando el reto de la disputa teórica con los ideólogos
con los ideólogos del poder en todos los planos, ¿no? Acerca del fascismo actual, bueno, en la charla yo intenté, en fin, mencionar algunas cuestiones. Yo creo que ellos siguen con el elemento cultural como un elemento determinante para su triunfo. Lo hacen con la temeridad y la audacia y la irresponsabilidad de siempre. Ahora utilizan mucho este factor del odio de todo tipo. Alguien me podría decir, ya lo hizo Hitler en la década del 20 y le daría la razón, ¿no es cierto? Reiteran en términos modernos, en términos tecnológicos, esto de polarizar a la sociedad y arrinconarla desde el odio. Por entonces, como ahora, en la medida en que no seamos capaces nosotros de generar políticas de distribución de la riqueza y satisfacer las demandas populares, entonces se van a acentuar las situaciones de empobrecimiento de las clases humildes y populares, y como entonces de quiebre de las clases medias, de bancarrota de las clases medias, y entonces si eso ocurre, seguramente habrá un caldo de cultivo económico y cultural para que ellos puedan entonces desplegar su accionar ya en el plano de la política y en el plano electoral. Porque desde su poder en materia cultural, en materia de valores culturales, que son los que todos conocemos, están en una fase en la que en algunos países logran articular que los valores culturales que inculcan luego sean trasladados a la decisión del voto, a la decisión electoral por parte de la ciudadanía, por parte del pueblo. No es automático la transmisión de valores con la actitud electoral. Sin embargo, a eso apuntan para llegar a los gobiernos. Y ya que estoy con el sin embargo, voy a reiterar que a pesar de todo ese poder, en América Latina vienen sufriendo derrotas electorales importantes. Por lo tanto, ellos van a seguir actuando con lo que tiene que ver con la consigna de este encuentro, que es una articulación cada vez más fuerte que hacen las agencias culturales y políticas del imperialismo, de articular una política continental y de articular una política internacional. De allí reitero nuestro reto, nuestro desafío a articulaciones propias. Yo sé que puede parecer complejo, pero nosotros estamos formados en que la política es el arte de lo imposible, no de lo posible, no es el arte de lo que se puede, sino nosotros no somos partidarios del no se puedismo ni del posibilismo, sino lo contrario. Por lo tanto, los sueños de articulación continental frente a esta política del imperio creo que se pueden materializar. Sería reiterativo de explicar todas las variantes en materia cultural que despliegan desde el cine, desde la televisión. Ellos también incorporaron en los últimos tiempos, con suerte diversa, el tema de la movilización de masas, que desde ciertas visiones de la izquierda, a veces nosotros creemos que es un patrimonio de la izquierda y no de la derecha. Y eso tampoco es así, ni mucho menos. En primer lugar, no solo nosotros, los gobiernos populares, no todos tienen la respuesta y la interpelación a la movilización de las masas como debiera ser. En tal sentido, creo que nos tenemos que superar y nos tenemos que adueñar mucho más de la movilización en las calles. Mucho más ir a una concepción de salir del ensimismamiento e ir a la participación social y cultural. Porque las calles, las grandes plazas no son la única cuestión relacionada con el tema del rol de lo popular. También es que haya una fuerte participación en el club, en la cooperativa, en la universidad, en la escuela, en las organizaciones culturales, feministas, en fin,
nosotros tenemos que propender fuertemente a que el pueblo se adueñe del colectivo que hay que crear frente a las políticas de ellos, que son escindirnos, individualizarnos y paralizarnos. Así que, en fin, creo que si capitalizamos la experiencia histórica, podemos ser capaces de vencer a las sucesivas variantes que ellos van creando desde su poder inconmensurable, pero no invencible. Muchas gracias por esta respuesta sobre las primeras preguntas que nos llegaban. Y es interesante, las siguientes preguntas un poco es el cómo, ¿no? Cómo combatir, cómo participar, inclusive, más bien desde el aspecto de la militancia. Nos pregunta, por ejemplo, Eduardo Rodríguez, de República Dominicana. Dice, en el siglo XX, cuando brotó con fuerza el fascismo, este fue enfrentado luego por los mismos capitalistas y, por supuesto, por los comunistas. En el presente pareciera ya que si no hay otra ideología política más que el capitalismo imperial, si sigue brotando con esta fuerza, él pregunta quiénes podrían enfrentarlo. Y creo que aquí vale la pena sumar la pregunta de Alfonsina Díaz, desde Ecuador, que es cómo, ¿no? La pregunta es el cómo, con qué herramientas desde la militancia, cómo podemos ocupar estos espacios de los cuales nos hablas para poder contrarrestar el fascismo y también el capitalismo imperialista. Estas dos preguntas se acompañan bien. Una tercera pregunta, y cierro esta ronda de preguntas y respuestas con un último comentario, la hace Leonardo Cuevas desde México. La pregunta es, ¿se puede caminar en conjunto hacia la utopía sin antes pavimentar el camino con la cultura y la revolución de las conciencias? Esa sería nuestra tercera pregunta. Y cierro mi intervención como moderadora con un comentario de Eduardo Núñez desde Brasil, que nos dice, de facto, los caminos de los fascismos son muy hábiles en hacer de la mentira verdad, de la violencia lo normal, de la exclusión lo natural. Muchas gracias por la charla, muy necesaria para denunciar, tomar conciencia de algunos de estos caminos, pero también de la construcción de la resistencia y de muchos otros caminos. Muchas gracias, Juan Carlos. Bien. El capitalismo desde su ideología, yo creo que en todos los tiempos, pero no solo en el capitalismo, sino en todos los tiempos históricos, cada núcleo de dominio de clase, de dominio político, se propone que su dominio se eternice y sea para los tiempos por venir, insisto, que se eternice. Hitler también pensaba en un milenio del Tercer Reich. Y otros imperios, ahora sí, de otras épocas, también se planteaban eso. Por eso también la idea del fin de la historia y del congelamiento de la historia en esta fase del desarrollo del capitalismo. Esto es lo que hay, hasta aquí llegamos y la historia queda congelada aquí y para el futuro hacia todos los tiempos que vengan, ¿no es cierto? O sea, hay siempre una gran acción cultural tendiente a demostrar que esto se ha transformado en lo natural del desarrollo social, de la vida de los pueblos, de la cultura, de los hábitos, y contra eso ya no tiene sentido y no hay más nada que hacer. Bueno, desde nuestra visión de izquierda, progresista, popular, sabemos que no es así. Sin embargo, es una idea peligrosa, porque tiende a conformar a la sociedad y dejarla tranquila con que, como decimos a veces vulgarmente, esto es lo que hay y esto es lo que va a continuar. Antes no contesté, por error, un planteo interesante, político y polémico, que es qué hacer con el centro político y con la derecha moderna. Bien, yo francamente creo que ante el peligro de esta ultraderecha fascista es imprescindible aplicar aquella idea gramsciana del bloque, que es inclusive una idea superior a la del frente político. O sea, creo que hay que constituir bloques
en primer lugar, políticos de las fuerzas políticas, pero además integrar a fuerzas sociales y culturales a un gran bloque antiderechista y antifascista. Claro que esa es una articulación dificilísima, pero el peligro es grande y por lo tanto, hay mucha reserva en el mundo de la cultura, en los movimientos sociales, en los movimientos sindicales, en fin, en la intelectualidad de las ciencias sociales y de las artes para comprender que es imprescindible crear un gran bloque contra el fascismo. Y ese bloque, para ir al corazón de la inquietud que se planteó, tiene que ser un bloque muy, pero muy amplio, que aglutine a grandes mayorías. Y en todo caso, tiene que ser un bloque programático, en la que se establezcan líneas políticas y económicas y por supuesto de todo tipo que expresen a ese bloque contra la derecha por las soberanías nacionales, en defensa de la paz, de la vida, del humanismo, en fin, todo eso que implica aglutinamientos antifascistas. Alguien dirá, pero bueno, eso después va a generar tensiones y contradicciones, y claro que sí, y eso formará parte del despliegue de la lucha política, de la lucha de clases y de nuevas fases de alianzas y de nuevas fases por momentos de distanciamientos. Pero lo importante, y hay experiencias históricas importantes incluso en nuestro continente, en la conformación de esos grandes frentes y que deben incluir a diversas tradiciones políticas y a diversas fuerzas de todo tipo, ¿no? Es cerca de los cómo, en mi opinión, el cómo hacer es esto que acabo de decir como impresión, además de la batalla cultural, que ya la desplegamos muchos, que no tampoco aspira a ser una cuestión original plantear el tema de la batalla cultural. Pero bueno, los cómo son precisamente la capacidad de articular. La articulación también no solo tiene que ser cupular. Claro que si es cupular, o sea, de las dirigencias, mejor, pero siempre ayuda si en las bases y en los organismos intermedios se pueden ir uniendo y articulando las expresiones políticas y sociales. En las comunas, en los municipios, que son organismos de vivencia popular, donde los gobiernos municipales están muy en contacto con la vida del pueblo. En las universidades también, en las escuelas secundarias, o sea, hay que tratar de generar bloques, frentes antifascistas, antiderechistas, anti-ultraderechistas, en defensa del humanismo y contra el irracionalismo y la violencia y el odio en todas las facetas, en todos los estratos de la vida social. Y esa amalgama, en la medida que se vaya avanzando, que es una amalgama social y cultural, seguramente irá posibilitando que se encuentren los cómo, porque es difícil dar una respuesta con toda franqueza a los cómo con algún recetario de los cómo. Si de lo que se trata, creo que es de aprovechar la experiencia política de nuestros propios procesos históricos americanos y por qué no decir, y por qué no internacionales, capitalizarlas y ser capaces de recrear, de inventar. Como decía el maestro, inventamos o erramos, siempre estamos interpelados a inventar. Bueno, de eso se trata una vez más. Y reitero, para nosotros, para los que tenemos una perspectiva transformadora, popular, progresista, revolucionaria, la cultura puede ser seguramente una gran herramienta para liberarnos y para crear un muro contra esta ultraderecha fascista. Muchísimas gracias por la respuesta. Te comparto
expreso los agradecimientos, los saludos que nos mandan desde distintas partes de la región. Recordar que contamos con una participación de 230 estudiantes de más de 20 países a lo largo de la región y del mundo. Y por supuesto agradecerle a todos quienes están participando el día de hoy en esta charla y enviarles saludos a quienes estarán viendo esta grabación de forma extemporánea. Antes de pasar con Galo Mora para despedirnos contigo, Juan Carlos, también sin ignorar el comentario que nos comparte Natasha Males, la noticia que también estamos recibiendo aquí del asesinato de Fernando Villavicencio en el Ecuador, en este momento de elecciones, de campañas electorales, lo cual ya nos lo comentará Galo. Únicamente compartirles que nos estaríamos viendo el jueves 17 de agosto para el módulo 7 de este curso, Humanismo Latinoamericano. La temática es la huella fascista en América Latina, memoria y derechos humanos, y estará con nosotros Macarena Hellman desde Uruguay. Entonces ahí les estaremos enviando toda la información relacionada con los datos de conexión, la habilitación del módulo en el aula virtual, y invitarlos en unos instantes a que participen en el foro de debate para seguir cuestionando, debatiendo, discutiendo todos los temas, todas las propuestas que nos presentó en esta ronda el querido compañero Juan Carlos Junio desde Buenos Aires, Argentina. Yo me despido, les saludo, les agradezco y los dejo con Galo para despedirse junto con nuestro ponente del día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Andreita. Desde Ciudad de México les agradecemos inmensamente. No podemos olvidar, a propósito de todo lo que nos ha comentado Juan Carlos, con tanta sabiduría y valentía a la vez, hace poco, en México precisamente, se presentó un libro que se llama La raíz nazi del Partido Acción Nacional. La presentó Rafael Barajas, el arquitecto Rafael Barajas, tan conocido como el Fisgón en su condición de caricaturista del diario La Jornada, donde prueba toda la ligazón originaria del partido de derecha que surgió como respuesta al gobierno democrático y revolucionario de Lázaro Cárdenas para enfrentar precisamente esos avances. Una noticia conmovedora, indudablemente nos ha puesto en un momento muy delicado en Ecuador. Nos confirman prácticamente que ha sido asesinado el candidato de la derecha más recalcitrante, diría yo, Fernando Villavicencio. Aspiramos a que ese clima tan brutal de violencia sea desterrado para siempre. Nadie puede solazarse con la muerte de nadie, mucho menos el progresismo, la izquierda y los revolucionarios, porque además puede convertirse en el factor a través del cual sectores que quizá propiciaron ese crimen quieran endilgar esa responsabilidad a la Revolución Ciudadana, lo que sería de por sí una barbarie. Es un hecho bárbaro, sin duda, que sacude los estamentos democráticos y lamentamos profundamente un hecho de esta clase. Volviendo al tema de hoy, Juan Carlos, nuevamente nuestro profundo agradecimiento. Estaba pensando yo cómo enlazar aquello de la proscripción a Lope de Vega y a los traidores, y recordé una frase de él que decía: la traición es la envidia armada. Como siempre, tan inmenso y creativo ese gran Lope de Vega. Te agradecemos inmensamente por esta oportunidad. Conmigo nos veremos en pocos días personalmente para darnos ese postergado y necesario abrazo. Y mil gracias a ti, al Centro Cultural de la Cooperación, Florial Gorini, por haberse convertido desde los días más crudos del corralito, de la desesperanza, en ese bastión que incluso a nivel simbólico ya nos decían en Buenos Aires mientras se enterraba la esperanza, el único edificio que se construía era el del Centro Cultural de la Cooperación. Gracias a los cooperantes, a los cooperativistas. A ti mil gracias y un inmenso abrazo, querido Juan Carlos. Gracias. Quiero decir, no quiero dejar pasar este tema de la vida y la muerte. Nosotros somos partidarios, los núcleos de izquierda populares y progresistas de la vida. Justamente los fascistas, no puedo más que recordar a Millán Astray, aquel fascista español que decía:
viva la muerte, muera la inteligencia, ¿no es cierto? A lo que le respondió Miguel de Unamuno, o sea, nosotros somos la vida, precisamente el fascismo es la muerte, por lo tanto coincido con vos en que nosotros tenemos que reivindicar el humanismo y la vida, ellos son la muerte. Te agradezco muchísimo a vos, ha sido una gran alegría cruzarme nuevamente con vos, nos vamos a encontrar en Buenos Aires. Le agradezco la atención a todas las compañeras, los compañeros militantes y luchadores que nos están escuchando. Bueno, a Gabriela Rivadeneira le mandamos nuestro abrazo, quizás nos crucemos también personalmente prontamente, y bueno, y a las instituciones, a las 4 instituciones, entre las cuales una es la nuestra, que tuvieron la iniciativa, que tienen esta gran iniciativa también americanista. Un abrazo a todas y todas, un abrazo Galo, hasta pronto. Un abrazo.